de nuestra patria y de la región. Bueno, yo soy Fernando Tilca, soy docente e investigador de aquí de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, me acompañan, como la mayoría de las veces, los otros dos conductores, que son Georgina Parpagnoli. Ella es trabajadora en artes escénicas en varios rubros y licenciada en lengua francesa de la Universidad Nacional de Tucumán. Hola, buenas noches, Fernando y toda la audiencia y los compañeros de Ateneo. Georgina es la columnista de la parte cultural. ¿Y hoy de qué vas a hablar, Georgina? Hoy voy a comentar el documental de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. Ah, qué bueno. Bien, y también el otro conductor de este programa es el médico y escritor Alejandro Gravanago, que ya se presenta. Buenas noches, Fernando, Georgina, y como siempre decimos a todos los compañeros de Ateneo y a la población en general de Salta, hoy vamos a hablar de Estado o corporación. En esta contradicción no solamente nos va la razón de la democracia, sino de la vida misma de la patria. Buenísimo. En algún momento sería bueno hablar de alguno de tus libros, ¿no? Con todo gusto, Será lo para el programamos. futuro. Bien, voy a dar el número de celular. No es el celular que figura en la página de internet, de la radio, porque es más directo para nosotros llamar directamente a este número para que nos dejen por WhatsApp mensajes escritos a aquellos o aquellas que quieran preguntar algo o dar alguna opinión sobre los temas que tocamos. El número es 3875-137531, repito, 3875-137531. Si hay preguntas, se responderán al final del programa, o si hay observaciones, se las leerán también al final del programa. Bueno, hoy voy a comenzar yo hablando en el programa, y voy a hablar de qué, del bombardeo a Plaza de Mayo, que muchos argentinos no conocen porque se lo trató de tapar a lo largo de la historia. Ya vamos a ver cuándo se trató de hacer algún homenaje a las víctimas. Ocurrió el 16 de junio de 1955, entre las 12:30 y 17:30 horas. Es un día, el 16 de junio, que debería ser declarado Día de Duelo Nacional. Ocurrió uno de los actos más criminales de la historia argentina. Un bombardeo a la población civil a plena luz del día, en un día de semana, realizado por quienes, por aquellos que supuestamente están para proteger a la patria, al pueblo argentino, especialmente fue la Armada, la aviación civil, la aviación naval de la Armada, y bombardearon a la propia población del país. ¿Quién era el jefe? Los responsables son dos, que los nombres no los recuerdo, pero eran los dos. Rojas, Isaac Rojas. No, como responsables máximos estaba el que era el jefe de la fuerza de la Armada y un contraalmirante. No quise anotar los nombres, debía haberlos anotado, pero No porque no... No es relevante. Claro, yo los anotaba y me olvidaba los 30 segundos, o sea, sí, quizás deberíamos conocerlo. Bueno, si algún oyente lo googlea y nos pasa por celular, nosotros... Pero la orden, ¿quién la dio? Ahora, el almirante Rojas era un cuadro importante en esa encrucijada, ¿no? Era un cuadro importante. Puse en silencio, ahí está. Pero así como estaba Macera también, que participó, así como había comandos civiles que estaban en los techos de los edificios cercanos a Plaza de Mayo, como francotiradores, donde estaba Mariano Grondona.
Esto lo dijo Mariano Grondona por la década del 90, lo dijo sin tapujos, que él participó. Bueno, como consecuencia del bombardeo murieron más de 309 personas. Estas 309 personas son efectivamente documentadas y más de 1000 heridos, o sea, más de 309 seguramente, y más de 1000 heridos. Todas estas personas, víctimas civiles desarmadas. eh, este, Creo que hubo pocos hechos como este en el mundo. Solamente había ocurrido el bombardeo a la ciudad de Guernica antes de este bombardeo. La ciudad de Guernica de España fue bombardeada por la Fuerza Aérea de la Alemania nazi, digamos, de la Alemania cuando Hitler mandaba ahí, en el marco de la Guerra Civil Española, ¿no? Y como ensayo a la Guerra Mundial. Claro. Ahí el gobierno alemán decidió probar cómo era, qué tal letal era un bombardeo por su fuerza aérea hacia una ciudad que ni esperaba ni nada, ¿no? Que no Fue estaba sorpresivo. preparada, claro. Claro. Fue el primer bombardeo hacia una ciudad desarmada, civil, pero fue hecho por la fuerza aérea de otro país, no por su propia fuerza aérea, ¿no? Aquí en Argentina, en el año 1955, fue hecho por la Armada del propio país, ¿no? Sobre una población incauta, sin Sí. ningún aviso. Eso es horroroso. Sí, sí. Voy a dar un poco el contexto histórico. Bueno, hablando del Guernica, ¿el Guernica qué es? Es algo que conocemos, que el mundo conoce, sobre todo gracias a una pintura famosa de Pablo Picasso, que digamos, le pidieron a Picasso 3 meses después, en el año 1937, 3 meses después del bombardeo, que pintara un cuadro para el recuerdo del bombardeo de Guernica. Pintó un cuadro enorme, bueno, algo así como de 9 metros de largo por 5 metros de alto, o sea, es una pintura grande. Hay una anécdota que cuando los nazis invaden París en la Segunda Guerra Mundial, porque él estaba en París cuando le piden que haga esta pintura. Y Pablo Picasso hace la pintura, bueno, queda ahí, no se la lleva a España, y cuando los nazis invaden París, bueno, va el oficial nazi, lo ve a Picasso y ve el cuadro, que es una maravilla, y le pregunta, ¿usted hizo esto? Y Picasso le dice, no, ustedes hicieron esto. Tremenda respuesta. Tremendo. Bueno, no hay una pintura, digamos, de las características del Guernica que recuerde el bombardeo a Plaza de Mayo. Sí hay pinturas, cuadros más chicos. Por ejemplo, un libro de Gerardo Babbio, el arquitecto Gerardo Babbio, que fue el intendente de Ragone en el año 1973. Él pintó cuadros, y entre ellos el bombardeo a Plaza de Mayo. Y la tapa de ese libro tiene esta pintura, la del bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? El libro se llama algo así como Recuerdos de la Memoria. Lo hizo impreso la editorial de aquí de la UNSA. Y bueno. Y en Gatica Fabio representa muy bien, sobre todo con sonido, el volar de los Gloster sobre la Plaza de Mayo. Hay una parte cuando ya termina, se acerca al final de la película, que representa la caída de Perón, el vuelo de los aviones sobre Plaza de Mayo. Sí, sí. Está recordado justamente en una obra muy grande de Leonardo Fabio, que se llama Sinfonía de un sentimiento. Sinfonía de un sentimiento, el peronismo. Bueno, habla del peronismo. 5 horas tiene esa obra. Sí, 5 horas, está dividida en 4 partes, 4 películas. Y ahí Leonardo Fabio pasa bastante con los documentos tomados de esa época. No se pasa mucho esa película. No, está totalmente ocultada, claro. Claro, pero vale la pena ver. Está en internet, en YouTube, está la película Sinfonía del Sentimiento. Es un gran documental de Leonardo Fabio. Bueno,
estaría muy bueno que los artistas argentinos hagan la pintura que se merece largamente el bombardeo a Plaza de Mayo como un homenaje a las víctimas, ¿no? Y un recuerdo para que estas cosas se conozcan y queden en la memoria. ¿El objetivo cuál era, Fernando? Y el objetivo era matar a Perón. Se tiraron más de 100 bombas, 29 de ellas cayeron en la Casa Rosada, y el resto, más de 70, en los alrededores de la Plaza de Mayo. O sea, no solamente se quería matar a Perón, sino que se quería matar a la población civil que estaba en la Plaza de Mayo. Ahí pensaba comentarlo más adelante, pero me viene bien para comentarlo ahora. Ese día podríamos decir que fue una forma manifiesta de querer matar al peronismo. Claro. Sí, y meter miedo al pueblo, aniquilarlo. Claro. Sí. Pero, a ver, se iba a hacer un desfile de los aviones por la Plaza de Mayo, haciendo una reivindicación de la bandera, porque unos días antes, el bombardeo fue el 16 de junio, y unos 10 días antes más o menos, fue la movilización del Corpus Christi, que convocó la Iglesia en contra del peronismo, donde se prendieron todas, o la gran mayoría de las fuerzas políticas en contra de Perón. Fue la marcha más grande que tuvo Perón en contra durante su primer y segundo gobierno. Y en esa marcha del Corpus Christi, bueno, cuando la marcha pasó por el Congreso, se quitó la bandera argentina del Congreso y se puso la bandera del Vaticano, y se quemó la bandera argentina, la quemaron. Entonces, los que habían manifestado, que era la derecha antiperonista, quisieron echarle la culpa al peronismo, qué sé yo. Pero, bueno, días después se hizo un acto en el Congreso reivindicando la bandera, y para el día 16 de junio estaba previsto un desfile de aviones por Plaza de Mayo, que iban a tirar flores sobre la tumba de San Martín, que está en la catedral de la ciudad de Buenos Aires. Y los que perpetraron este hecho, que fue el mayor acto terrorista en la historia argentina, aprovecharon esa preparación de los aviones, para, en vez de cargar flores, cargaron bombas. O sea que engañaron además a la gente. Entonces también había por eso un trolebús, o sea, un ómnibus lleno de estudiantes que iban a presenciar justamente eso, el espectáculo de tirar flores hacia la catedral. Y ese autobús fue alcanzado por una bomba y murieron todos los estudiantes que estaban ahí, ¿no? Eran niños, bueno, los mataron. A ver, voy a tratar de seguir. Creo que el autobús eran chicos de Salta. He escuchado alguna vez, no tengo la precisión. Ajá. La verdad que no sé. Niños que ha venido a conocer la capital. No sé si puede ser, pero no lo tengo, no lo sé. Bueno, la primera vez que el Estado argentino hace referencia a este bombardeo fue en el año 1994, gobernaba Menem. Pusieron una placa en el Ministerio de Economía. En las paredes del ministerio están las huellas de las ametralladoras de calibre grande, la metralleta, digamos, que tiraban los tiros, que tiraban los aviones también, en las paredes, ¿no? Están todavía eso. Entonces ahí se puso una placa recordando, pero con una frase muy lavada, ¿no? Llamando a la unidad de los argentinos, qué sé. Bueno, luego en el año 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, comienza una investigación. Es la investigación que determina, certifica a los 309 personas certificadas, por eso en las que se certifican, pero hay más muertos que no se pudieron encontrar identidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, comienza la investigación y en el 2008, durante la presidencia de Cristina, se hace un monumento con los nombres de las víctimas mortales, o sea, esos 309 nombres están en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Bueno, de las veces que fui a Buenos Aires, la verdad que nunca lo vi al monumento, dicen que está en las inmediaciones, no justo en la Plaza de Mayo, ¿no? El 16 de junio del 2022, que gobernaba Alberto Fernández,
se colocó otra placa, esa la colocó el presidente, cuando era presidente Alberto Fernández, que dice, se colocó esta placa también en las inmediaciones del Ministerio de Economía en la ciudad de Buenos Aires. La placa dice: en memoria de las víctimas del bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, y lleva una frase de Juan Domingo Perón que dice: los que tiraron contra el pueblo son traidores y cobardes. Bueno, esa placa que está ahí fue unos meses después, justo 3 meses después. O sea, esta placa se puso el 16 de junio del 22, la fecha, digamos, conmemorando el 16 de junio del bombardeo. Y en septiembre, casi para la fecha de cuando fue el golpe de septiembre de 1955 contra Perón, se la vandalizó a la placa, pero no, sigue la placa ahí firme, apenas con unos daños, ¿no? Bueno, el 11 de junio vamos a poner un poco de contexto. Como decía, la movilización por Corpus Christi fue el 11 de junio del 55. Esa movilización es la que sacó la bandera argentina del Congreso, la reemplazó por una del Vaticano, se ultraja una placa que había en homenaje a Eva Perón. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, el 28 de septiembre de 1951, Menéndez intenta un golpe de Estado que fracasa. El 2 de febrero de 1952, 3 meses después de las elecciones que Perón gana con el 63% de los votos, nuevo intento de golpe de Estado, aniversario de la batalla de Caseros fue, y que también es desbaratado ese golpe de Estado, o sea, año 51 y luego año 1952. El 15 de abril de 1953 ponen 3 bombas en una enorme movilización donde hablaba Perón, y mientras hablaba Perón, daba su discurso. Estas bombas matan a 6 trabajadores. Este hecho fue armado por comandos civiles, una organización clandestina donde había socialistas radicales, y lo comandó Carranza. Carranza lleva su nombre como homenaje a él en una estación de subte en Buenos Aires. Sí. Y ustedes me podrían corregir o confirmar, pero creo que Carranza fue un ministro de Alfonsín, ¿no? Sí, pero sería otro familiar. No creo que sea el mismo. Claro, habían pasado unos cuantos años. De las juntas patrióticas esas de los comandos civiles, alguien de apellido Carles, creo que eran de esos grupos de comandos civiles. Yo recuerdo siempre que me crié escuchando que Perón quemaba las iglesias. Sí. Pero recién de grande me enteré del bombardeo de la Plaza de Mayo. Nunca había tomado noticia del bombardeo de la Plaza de Mayo. Nunca se lo escuché decir a una maestra. Es que nunca se estudió. A un profesor en el secundario. Y porque la historia siempre le dedicó más tiempo, más información a la quema de la iglesia, que fue esa misma noche. Que además fue un acto... Era un acto perpetrado por los opositores a Perón, para que se culpara al peronismo. La quema de las iglesias. Sí. No, yo creo que fue un acto de bronca de los militantes peronistas. Contra la iglesia. Se quemó el Jockey Club, se quemó la sede del Partido Radical y se quemaron algunas iglesias. ¿Hubo víctimas? No, pero sí se quemaron. Sí. Fue la militancia peronista. Estaba tan vilipendiada la imagen de nuestro Señor Jesucristo que los aviones tenían la inscripción Cristo vence. Claro. Mientras tiraban bombas sobre los hijos de Dios. Claro. Bueno, a ver, sigamos. Las elecciones legislativas y de vicepresidente en el año 1954, porque había muerto el vicepresidente, entonces se eligió no solamente lo que se llama de medio término, o sea, diputados y senadores, sino también se aprovechó y se hizo la de vicepresidente en 1954. En esa elección el peronismo sacó el 64% de los votos. Fue el porcentaje más alto que se haya sacado nunca en nuestro país, ¿sí? Y esa elección probó que el peronismo era imbatible en las urnas. Entonces, los enemigos
de la patria, los enemigos del peronismo, los enemigos del país, no les quedaba otra que hacer un golpe de Estado que lo intentarían al año siguiente. Bueno, los dos responsables del bombardeo eran los jefes máximos de la Armada. Como dije antes, también participó Macera, ese asesino tristemente célebre, que, bueno, digamos, era jefe de la Armada en el golpe de 1976 durante el genocidio de esa dictadura, ¿no? Bueno, iba a haber también el día ese del bombardeo, y hubo, ¿no? Iba a haber un ataque de 300 infantes de marina para tratar de tomar la Casa Rosada. Ocupan Radio Mitre, lanzan un comunicado, en ese comunicado dicen que Perón ha muerto, como para que no surja, no vaya la gente a resistir. Bueno, Lucero era el jefe del ejército, el general Lucero. Sabían o sospechaban de algo raro que estaba pasando con la preparación de los aviones para ese acto que iba a haber el 16 de junio. Entonces, Perón dicen que como siempre llegó 7 de la mañana o antes a la Casa Rosada, y Lucero le advierte de esto que puede pasar. Entonces ellos van al edificio Libertador, que es el edificio del ejército, ¿no es cierto? Sí. Sí, bien. Bueno, van a ese edificio y están ahí cuando comienzan los bombardeos, y luego entonces van al sótano del edificio desde donde dirigen la resistencia que hubo. Bueno, hubo 70 granaderos, los granaderos que estaban dentro de la Casa Rosada, que resistieron y impidieron que estos 300 infantes de marina tomen la Casa Rosada, ¿no? Lo que escuché por ahí de gente, de historiadores, es que no se sabe el nombre de ninguno de estos granaderos, pero bueno, resistieron y ganaron, digamos, no dejaron tomar la Casa Rosada. Después también está el piloto Ernesto Andrada. Era un piloto de la Fuerza Aérea Argentina, y él sale con un avión de la Fuerza Aérea Argentina a enfrentarlos a los aviones de la Armada que estaban bombardeando la plaza, y baja un avión, ¿no? Este avión de la Armada va a caer en el Río de la Plata. El piloto que iba en el avión de la Armada salta en paracaídas y se salva, ¿no? No muere. En realidad no hubo ningún muerto de parte de los que intentaron el golpe de Estado, ni siquiera un herido, ¿no? No hubo. Los aviones huyen luego del bombardeo y aterrizan en Montevideo. Sí. Bueno, Andrada es reconocido por Perón. La historia de Andrada sería bueno también que la gente lo conozca. Cuando ocurre el golpe, 3 meses después, Andrada, por supuesto, lo echan de la Fuerza Aérea, pasa algún tiempo preso, y luego se tiene que ir del país a trabajar como piloto afuera del país. Sé que después, unos años después, vuelve y trabaja como piloto en Aerolíneas Argentinas. Y como Perón reconoce lo que hizo Andrada, cuando vuelve Perón en 1973, va mucha gente muy conocida socialmente, hacia España para volver en el avión que vuelve Sí. Perón. ¿Para qué? Para que no lo bajen al avión, ¿sí? Y uno de los pilotos de ese avión que lo trae de vuelta a Perón es Andrada, precisamente. Bien. Después dice que Hugo Di Pietro era el secretario general de la CGT, convoca a los trabajadores a defender a Perón, a dar la vida por Perón. Se produce la batalla del Bajo en la Recoba de Alem, cerca de la Casa Rosada, entre los trabajadores y parte del ejército contra la Marina. El jefe, aquí tengo uno de los dos nombres de los responsables de la Marina. Olivieri dice que, o sea, avanzan entonces los trabajadores y parte del ejército ya contra el edificio de la Marina donde estaba Olivieri, que era uno de los jefes responsables del bombardeo. Entonces, Olivieri saca bandera blanca de una de las ventanas de un segundo o tercer piso, se rinde. Bueno, y entonces avanzan trabajadores y parte del ejército
hacia el edificio de la Marina, y él mismo luego dice, el Olivieri, que él, a pesar de que ya habían sacado bandera blanca, ordena a su gente tirarle a esos que vienen, y donde mueren muchos, bueno, porque él dice, bueno, venían, le llama así los fascinerosos, los guerrilleros, o no sé qué, los nombres que suelen dar, y ordena tirarle, ¿no? A pesar de que ya se habían rendido, repito, y muere bastante gente de este lado, ¿no? Ahí. Bueno, ni un herido de la Marina, ningún muerto. A las 17 horas, 90 aviones que habían participado en los bombardeos se van a Uruguay, aterrizan, como dijiste Alejandro, en Montevideo. Entonces ahora Perón da un discurso, o sea, ya se supone que se habían rendido, que no pasaba nada, da un discurso tratando de apaciguar, está el discurso eso en YouTube, y mientras está dando ese discurso, pasan unos últimos aviones disparándoles metralletas desde el avión hacia la gente que está en Plaza de Mayo. Bueno, los golpistas tenían planeados ya quienes reemplazarían a Perón, un triunvirato, Américo Gioldi, socialista. Era socialista, Norteamérico Gioldi. Zabaleta Ortiz y Adolfo Bicci del Partido Conservador o Demócrata Nacional. Eran los tres que iban a reemplazar a Perón. Bueno, de las más de 100 bombas, 29 fueron a la Casa Rosada, el resto a los alrededores. El objetivo era la población. Hay uno de los que iban a filmar, estaban preparados, o sea, habían, el bombardeo de Plaza de Mayo cuenta con varias filmaciones porque se esperaba el acto. Se iba a filmar el acto que iban a arrojar flores, ¿no es cierto? Carlos de la Fuente era uno de los periodistas que estaba preparado para filmar. Entonces, cuando se produce el bombardeo, él sale y saca fotografía y filma la filmación y fotos que hay más cercanas a donde cayeron las bombas son de él. Él es herido, le amputan una pierna, pero se salva. Bueno. Perón, algún tiempo después, dice que fue un error de él no haberlos castigado como se merecían a estos asesinos. Porque había una ley, la ley de estado de guerra, en el libro de Perón que se llama La fuerza del derecho de las bestias. Perón ahí dice que el artículo 2 de la ley de estado de guerra lo autorizaba a él a fusilar en este caso. Bueno, no se hizo eso, y eso está bueno charlar un poquito, porque yo creo que si este tipo de hechos, de actos, no se castigan, es un gran error. Se les está diciendo a estos asesinos, hagan lo que quieran, que ustedes son impunes, ¿no? Todos los gobiernos que vinieron después del 55, después del golpe de Estado del 55, que viene Frondizi, después Ilia, después el mismo Perón en el 73. Y las dictaduras, entre ellos. Claro. Cualquier gobierno serio debería hacer cumplir la ley simplemente. Ocurrió este hecho tremendo y tenían que haberlo juzgado. No se hizo. Y yo creo que ese es un gran error, no aplicar la ley en este caso. O sea, repito, yo creo que cualquier gobierno serio debería haber aplicado la ley, debería haberlo juzgado. Y si se dice, bueno, pero qué sé yo, el gobierno, ponele de Ilia, no tiene fuerza como para hacer esto, tiene que intentar juzgarlo. Como que no tiene fuerza, para eso tiene el poder del Estado. Y de última, si te dan un golpe de Estado por intentar hacer justicia, y bueno, que te lo den. Igual le dieron el golpe de Estado a Ilia después, ¿no? O a Frondizi. Yo creo que si en nuestro país sobrevive y vivita y coleando la impunidad, no vamos a avanzar seriamente hacia tener un país mucho mejor de lo que tenemos, ¿no?
Si quieren, otro ejemplo de esto que estoy diciendo. En el gobierno de Macri, cuando Macri endeuda al país con 45.000 millones de dólares, la tarea más importante que tenía que hacer el gobierno de Alberto Fernández era investigar y juzgar esta fuga de divisas, porque esos 45.000 millones de dólares probablemente ni siquiera llegaron al país, se los usó para fugar dinero, para fugar divisas, fugar dólares. Y no solo que no se lo juzgó a Macri por eso, sino que se blanqueó la deuda, ¿sí? Con la única oposición durante el gobierno de Alberto Fernández de el kirchnerismo y de los 3 diputados de izquierda. Pero el resto apoyó eso. Encabezado por Máximo Kirchner, que renunció a la presidencia de la bancada oficial para no conceder y avalar, endosarle el pagaré a Macri. Claro, muy bien la postura ahí de Máximo Kirchner, de estar en contra de todo eso y de hacer lo que hizo, ¿no? Renunció a presidir la bancada, siguió siendo diputado, pero ya no como presidente de la bancada. ¿Pero por qué? Porque se oponía a algo que el presidente Alberto Fernández estaba apoyando. ¿Cómo pasó el tiempo? Bueno, perdón, pero me pasé. No. ¿No El me segundo perdonas? bloque nos repartiremos. Claro, Bueno, vamos entonces en mi pueblo hay un dicho que dice: la pasé, dijo Carballo, y cortó el acordeón al medio. Vamos a la música. Bien, vamos a la tanda, entonces vamos a escuchar un tema musical y luego continuaremos con la segunda parte. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a... Ya te digo porque me olvido siempre su nombre. Juan Carlos Baglietto. Una canción, Piedra y Camino, que a mí me parece que es la mejor interpretación de esta canción de Piedra y Camino, o Camino y Piedra. La interpretaron muchos cantores, y para mi gusto, esta es la mejor de Bien. las interpretaciones. Escuchemos. Vamos. Muy bien, continuamos con el programa y rápidamente les damos la entrada a la columna cultural de Georgina Parpagnoli. Bueno, tal como dije, quiero comentar con mucho entusiasmo la película documental de Lucrecia Martel, nuestra cineasta salteña de nivel internacional, que se llama Nuestra Tierra, que fue estrenada hace muy poco tiempo en los cines y también está en la plataforma de Netflix, por lo cual los recomiendo que se sienten y estén 2 horas, 5 minutos viendo esa extraordinaria realización. La película muestra como eje central el juicio oral llevado a cabo en la ciudad de Tucumán en el año 2018 por el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad Chuscagasta de la localidad de Trancas, en la provincia de Tucumán, que se llevó a cabo ese crimen. Sucedió, miren qué ironía o recordatorio de la historia y del destino, un 12 de octubre del año 2009. 9 años tardó el juicio en llevarse a cabo y se llevó a cabo gracias a la acción continua y resistente de la comunidad que logró que la causa se llevara a juicio. La primera imagen de la película es, a mí todavía tengo el nudo acá, es sobrecogedora, porque la cámara avanza sobre la Tierra vista desde el espacio, ¿no es cierto?, con imágenes de lo que serán estaciones espaciales, creo yo, que avanzan como drones sobre la Tierra que se va aproximando, y de fondo lo que suena es el Kyrie eleison de la misa criolla, cantado por Mecha Sosa, y el coro que dice: Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. La conjunción de esas dos imágenes te hiela la sangre, realmente, porque además es como la reflexión, la tesis del documental, que se cierra al final con la reflexión de uno de los líderes de la comunidad Chuscagasta, que habla de esto, ¿no?, de cómo puede ser que nos estemos destruyendo unos a otros. Nuestra Tierra, que es el título del documental,
Es por un lado, concretamente la tierra que reclaman desde hace años y años las comunidades, no solo las Chuscagasta. Chuscha quiere decir pelo grueso. En Tucumán decíamos de manera popular, no me chuschié si te tiraban del pelo. Bueno, esto Chuscha quiere decir tribu de pelo grueso. Pero también habla de este título de nuestro planeta Tierra, al que estamos destruyendo a través de la codicia, la violencia y la ansia de poder. Yo sentí que todo lo que estamos viviendo como país y como Latinoamérica está presente en este documental. Los 3 responsables del crimen, el señor Amin, el señor Gómez y el señor Valdivieso, es una tríada que es un ejemplo claro del avance desde la corrupción, del negociado, del absoluto desprecio por los humanos distintos, que son los verdaderos pobladores de esas tierras que ellos supuestamente compraron legalmente en un remate público que antes pertenecía, entre otros inicialmente, a una familia Colombres que se las autoadjudicó en un tiempo de la historia, sometiendo a los pobladores a arrendamientos fraudulentos, puesto que vivían allí, pero los pobladores se arrendaban viviendo allí con la condición de entregar todo lo que producían a los supuestos dueños. O sea, tanto la agricultura como los animales debían ser entregados en su totalidad a la familia Colombres. Gómez, uno de los que perpetran el incidente, ex policía, en un momento del juicio, después de clamar su decencia y probidad como ciudadano, dice, ¿y por qué no voy a llevar un revólver? Yo estoy jubilado como policía, pero siendo policía nunca dejo de llevar mi arma. Y en otro momento dice, el Estado argentino me entrenó para esto. Realmente te deja sorprendida semejante declaración. Una manera curiosa de socializar las culpas y la responsabilidad. Evidentemente, yo no tengo la culpa, yo reacciono como me entrenó el Estado argentino. ¿A qué desatan al perro? Es que más o menos esa es su defensa, ¿no? Ahora, estos Colombres presentan en su momento, cuando se pone en duda su legitimidad de las tierras, presentan como testimonio de su propia legitimidad los arriendos que hacían. Sí, si nosotros arrendábamos es porque somos los dueños de la tierra. Bien, durante el juicio vemos los rostros de la comunidad Chuscagasta dignos, impasibles, los más viejos, y marcados por un dolor profundo de siglos y de humillación los más jóvenes. Es increíble que los que llevan adelante la lucha son las partes más viejas de la comunidad. Son los que han sentido el arraigo de la tierra desde los abuelos, desde los padres, y que sienten la herencia. Los más jóvenes es como que están allí desconcertados. Exactamente. Como la juventud en general en esta etapa Macri-Milei. Exactamente, no han sentido en los huesos ese arraigo, no tienen grandes posibilidades futuras en esa tierra, porque además están constantemente en litigio, entonces los ves como, incluso cuando se enfrentan, hay un careo, un momento terrible entre Valdivieso y uno de los muchachos, y que vos el pibe ves que retrocede, sí, y que el otro se le va encima y le como dice... Como que está implícita la autoridad. Le dice, ¡oh! Y el pibe apenas se puede contestar, ¿no? En cambio los viejos no. Los viejos dice, hay que sostener la lucha. Dice, la gente está cansada de los juicios, pero si no hay denuncia, no hay prueba. Tenemos que seguir. Otro miembro mayor de la comunidad dice, si no lo seguimos al expediente, enseguida lo cajonean. Entonces ellos van como gota que horada la piedra. También hay que hacerles llegar, dice en un momento, un pollo a los de la mesa de entrada. Para que se mueva el expediente. Sí, porque son los que saben todo de los trámites. Bueno, Hortensia, la esposa de Javier Chocobar,
un personaje central del documental. En cierta medida, la guardiana de la memoria conserva fotos familiares y comunitarias que cuentan y documentan la vida de los hermanos, de los familiares, los éxodos a Buenos Aires, donde la gente se va para tener otra vida y a trabajar en casas de familia o en fábricas. Y bueno, y muestran eso como un avance, pero dice, mis hermanas, dice Hortensia, las dos eran peronistas. Y una de esas dice, la última milanesa que comí fue en la época de Perón. Después hay uno de ellos que se lo ve muy atildado, muy petitero en Buenos Aires, pero vuelve a la tierra y dice, yo me estaba por volver a Buenos Aires, pero me quedé. Sentí que me tenía que quedar, un sentimiento intangible, dice, que me ha ido entrando y no sé cuándo. Dice, hasta tenía el pasaje sacado. Tenía pasaje sacado para Buenos Aires y me quedé. Y es uno de los que siguió luchando, es el que habla de los pollos a la mesa de entrada. Una escena muy fuerte es la visita guiada a una iglesia en Tucumán. No me acuerdo cuál de todas las iglesias es, porque yo las visitaba todas en Semana Santa, donde el guía señala, y en este mural podemos ver cómo los ángeles mandan rayos de fuego contra los indios que querían entrar a la ciudad. O sea, rol fundamental de la iglesia en toda esta temática. Como dice Rita Segato, a nosotros nos colonizó una pandilla, ¿no? Una pandilla legalizada por la iglesia. La pandilla civilizadora. Y uno de los Chuscagasta dice, el Estado argentino ya se ha formado así, diciendo que somos malos. Según eso, ese mismo Dios en el que nosotros creemos, dicen que somos malos, dice que somos malos. Primero se estigmatiza y luego está autorizada la represión. Bueno, ni hablar de la currícula educativa, que nos enseña las naves que llegaron y la colonización como una gran gesta, ¿no? Y uno dice, nos han cambiado la historia, nos han dado vuelta todo. Y no quiero dejar de mencionar el testimonio recogido por Lucrecia Martel, del señor Carlos Páez de la Torre, célebre historiador y abogado tucumano, que en un artículo en la Gaceta había declarado en un tiempo X que la comunidad Chuchagasta se había extinguido en 1807. Y eso es tomado como argumento de uno de los abogados defensores de los tres imputados. Como que no había comunidad. Cuando Lucrecia evidentemente le pregunta acerca de esto, el hombre dice, primera vez en mi vida que alguien me dice que esta nota tuvo algún eco. ¡Qué maravilla! Yo puse esa mención por poner algo de color, porque todo era un remate en esos tiempos. Pero si yo tuviera que investigar para escribir cosas como esa, me muero. Estos estudios sobre los indios son una gran fantasía, dice. No sé, esto de que esta palabra pues viene del cacán, como si hubiera una lengua cacán, esto me produce una gran depresión. Bueno, hay mucho más para decir, analizar y conocer gracias a este documental. Es muy importante el trabajo de Lucrecia Martel ampliando la visión de nuestros conflictos fundacionales. Ahora, por una vez se hizo justicia, porque los tres imputados fueron declarados culpables. Amín, que fue el ejecutor, el que disparó sobre Chocobar, 22 años de prisión. Gómez, 18 años de prisión, y Valdivieso, 10 años de prisión. Amín murió en la cárcel de COVID al poco tiempo de estar encarcelado, y los otros dos apelaron a los 2 años y salieron libres. Pero luego, años más tarde, la justicia volvió a confirmar la sentencia y todavía están encarcelados. Georgina, en casa vimos la obra de Martel. En principio quiero decir que es una
una severidad y una admiración por la obra en lo ético y en lo estético. El respeto de la directora sobre la situación histórica, sobre el juicio, sobre los ancestros, sobre el planteo ancestral, el trasfondo de la historia, realmente es sobrecogedora, y después la fotografía de la obra, impresionante. Y el montaje. Y el montaje, y cómo arrancó, como vos señalabas, desde el espacio. Realmente eso es una obra para ser exhibida en las escuelas. Exactamente. Es un enorme aporte a la cultura, a la historia, a la memoria y al cambio de la conciencia. Así es. Ojalá se la pase en las escuelas. Bien. ¿Qué opinas vos, Alejandro? ¿Vas a tener tiempo de hacer tu columna? Voy a hacer una abreviación. Bueno. Pero sí, vamos a decir. Hay un mensaje que antes de terminar el programa, entonces vamos a leer, ¿sí? Vamos, Alejandro, con tu columna. Bueno, el planteo de Estado o corporación te lleva a qué Estado. Y entonces, directamente vamos a lo que está haciendo este Estado, que por supuesto no este Estado. Este Estado está produciendo un trauma social. Esta denominación se corresponde con el accionar de un Estado que produce un profundo daño social, prolongado, colectivo, sistemático y preconcebido. Este daño cruel cae sobre los sectores más débiles y que más adversidades deben soportar: la niñez, los jubilados, los discapacitados, los trabajadores, las mujeres y el colectivo LGTBQ+. ¿Cuál es el Estado alternativo? El Estado alternativo es lo que planteó John William Cook, que decía: la contradicción histórica desde el fondo de la historia es un Estado que tenga en sus manos los aspectos estratégicos, o un Estado o los aspectos estratégicos en manos de las corporaciones, en detrimento del interés nacional y del interés de la patria. ¿Y cuáles son los aspectos estratégicos? Pues son las herramientas que existe en una república, en un orden institucional: el Banco Central, el comercio exterior, los bienes del subsuelo. Fíjense lo que está pasando ahora. Falta gas, pero tenemos récord de exportación de gas, porque este gobierno Increíble. se ha dado el lujo de no terminar la reversión del gasoducto norte, de no terminar la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner, de no hacer la planta de las armas que debe proyectar el gas hacia la costa del Atlántico en la provincia de Buenos Aires. Y el petróleo, también la exportación de gas y de petróleo ha producido un superávit de más de 10.000 millones de dólares. Y hoy vemos en algunos lugares de la República la gente haciendo cola para poder cargar gas natural. Al primer frío que llegó a nuestro país, tenemos esta situación. Otro aspecto estratégico es el control de la minería, el control del subsuelo, que creo que erróneamente en la Constitución del 94 se ha repartido en la injerencia y en la administración de las provincias. De esta manera han quedado reducidos... Del 94. Ha quedado reducido a coto de caza por las administraciones, que son muy lábiles en la defensa de lo que es el interés común y manejan como interés propio o interés de grupo la administración, como lo podemos ver en Salta, del litio, de la extracción de cobre, de oro. Y la minería, tanto como los bienes del subsuelo, no debemos perder de vista que lo estamos tomando prestado de las generaciones que van a venir, porque esto debe ser... Nosotros no somos un país petrolero, somos un país con petróleo, y nos estamos comiendo la herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones de las cuales no tenemos ni conciencia. Las vías de comunicación también deben estar en manos del Estado. Ya estamos viendo el zafarrancho que ha hecho este gobierno con la adjudicación nuevamente del dragado de la hidrovía de Paraná, la administración de las rutas que están destrozadas.
el sacrificio que ha hecho el menemismo de la red ferroviaria en toda la República Argentina, que se recuperó un poco, pero nuevamente está en vía de reprivatización, sobre todo de la parte de transporte de carga, que en todos los lugares del mundo el transporte de carga ferroviaria es el negocio que debe sustentar al transporte de personas en trenes, porque el transporte de personas siempre requiere de una subsidiariedad por parte del Estado. Otra son las comunicaciones, que hoy tenemos no solamente la radio y la televisión, sino todo lo que son las redes sociales, las redes de internet, y, como dijo Cristina alguna vez, la relación salario, jubilaciones y tarifas. Sin el alineamiento de esta variable, no hay destino para que el trabajador sea dueño de sus decisiones, de su presente y de su futuro. Estamos en una situación donde el salario cada vez es más consumido por las tarifas de agua, de gas, de electricidad, de televisión, de internet, el alquiler por el déficit habitacional, como vos muy bien decís, que es la política habitacional pública es absolutamente inexistente. Y bueno, en esto debemos rescatar a Cook. ¿Quién fue Cook? John William Cook nació en La Plata en 1919, murió muy joven, en el 68, en la capital federal. Él fue delegado a los 26 años, fue diputado a los 26 años, muy jóvenes, en el primer gobierno de Perón. Cuando, con el golpe del 55, Perón, por su consistencia moral, a Cook lo nombra delegado, su delegado personal y delegado del Movimiento Nacional Justicialista, lugar al cual deja de pertenecer Cook en el 59 por su acercamiento a la Revolución Cubana y su inclinación hacia la izquierda. Claro. Paradójicamente, en el 74, en su tercer periodo, Perón otorga al gobierno cubano un crédito por $1.200 millones para para exportación, digamos, hacia Cuba, de automóviles y maquinaria, crédito que hasta la fecha, por supuesto, no fue terminado de saldar, y mucho menos ahora con las condiciones que están los hermanos cubanos. Pero esta es nuestra historia, que alguna vez tenemos que analizar la deriva del movimiento nacional justicialista, porque a Cook, acá sabemos de la existencia de Donald Trump, de Marcos Rubio, de Bill Gates, de Elon Musk. Pues yo preguntaría, aún dentro del peronismo, ¿cuántos conocen a John William Cook? El paradigma del ideario peronista adentro del movimiento nacional justicialista. Muchas gracias, porque yo he sido una de esas ignorantes, así que... Claro, en el 74, esa venta de automóviles a Cuba fue la primera vez o la única vez que se rompió el bloqueo, y lo hizo Perón cuando Helber era ministro de Economía. Helber venía del Partido Comunista, aquí de Argentina. Era ministro de Economía de Perón y, bueno, se acordó romper el bloqueo y venderle automotores a Cuba, ¿no? Y sí, mucho tiempo después, creo que ya fue en este siglo, el que era canciller cubano, agradecía al peronismo de ser el único gobierno del mundo en romper el bloqueo y haberle vendido. Aunque no se saldó la deuda. No, bueno, pero eso es una consecuencia. La política latinoamericana está por delante de esas cosas. No, pero está bien. Y fíjate que ahora, ya que estamos hablando cómo ocurre en la geopolítica, porque hasta el gobierno socialista español y el expresidente Zapatero están pagando los costos por sostener, en apoyo del turismo y de hoteles en su momento en Cuba, y relaciones también políticas y económicas con la Venezuela de Chávez, es que están pagando las consecuencias judiciales. Hay un molde para todo
para todo Occidente, porque hay un tridente que son los servicios de inteligencia, el Poder Judicial y los medios de comunicación, con un mango en el hemisferio norte, en Estados Unidos precisamente, que dice imperialismo, con el cual se llevan adelante todas las operaciones que hacen que la democracia en América Latina está casi esterilizada. Bien, se nos fue el tiempo y yo quiero leer el mensaje de un oyente, de Silvia Domínguez. Dice: el 16 de junio del 2021, la Secretaría de Derechos Humanos inauguró en el predio de la ex ESMA un mural en conmemoración del 66 aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. La obra fue realizada por el artista Andy Riva, ilustrador, muralista y director de arte, galardonado en el concurso de artes audiovisuales 2019 del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, muy buena información. Hay que difundirla. Muchas gracias, Silvia. Sí. Gracias a Silvia. Bueno, ya quedan 5, 4, 3 segundos. Sí. Así que si no hay tiempo para el segundo tema musical, no hay problema, lo pasaremos la próxima semana, en el próximo programa. ¿Sí? Agradecemos al operador y saludamos, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Así es. Hasta el miércoles que viene. Hasta pronto.